Bien. Bien, muy bien. La clase pasada, no, estática fluido, hoy ya nos toca un taller de problemas sobre hidrostática, también estática fluido. ¿Ya hablé de servicios académicos? Literal, lo digo que todos los días que vengas, si tienes problemas, tienes que hablar. No tienes que ir a tu clase. Ya tengo más 8%. Y no soluciono. Me dijo que solo son 3 días de plazo a partir del día que ha sucedido la inexistencia. Que siga subiendo, pues, porque 8% no te... ¿Cómo te afectaría? En todo caso puedes reclamar. Sí, yo le he dicho, me dijo, no, desgraciadamente, ahorita hay un problema y tienes que aplicar todas las veces que va una solicitud de tu inasistencia. No, no se trata de solicitud inasistente. Si quieres, también pueden responder. A mí me sale que está marcado tu sistema. Sí, eso sí, lo dijo que hay un problema, pero dijo, por el momento tienen que mandar solicitud si sale. Pero yo no puedo mandar si me sale marcado. O sea, O sea, lo que hice nosotros, ya... o sea, nosotros tenemos que revisar si nos sale insistente. Sí, no, dijo un poco, pero... Porque o sea, toda la vez tengo que mandar solicitud. Sí, porque ahí estoy esperando por el sistema. Si sigue pasando, de repente puedes hablar con tu coordinadora de carrera. También le mencionas que el mismo profesor te está mostrando que se pasa. Se menciona y me sí, y me manda el servicio a segundo. Porque también le queda mi assessment y me dijo, si le escribes a tu profesor, vete al servicio académico. Y por eso académico se dice solución. Vamos a continuar. Ya, estamos haciendo estática de fluidos, lo cual significa fluidos en reposo, ¿no? Hablando de asistencia, vamos a pasar una asistencia. Hoy día nos toca hacer ejercicios de repaso de ese tema. No se olviden que ya la próxima semana su clase de calificada viene hasta este tema. ¿No? Que hacer todo ese. Bajo Lee Mucho Rivas. Rivas, ¿está? Ya, ahí está. Como pueden ver, está registrado por el canal. Ok, entonces empezamos el taller en la sesión 27. Sesión 27, vamos a empezar. Taller de problemas. Comenzamos con un problema conceptual para recordar cómo es la presión en fluidos. Tenemos puntos donde
hay mayor y dónde hay menor presión dentro del fluido. Obviamente eso es algo. ¿Y cómo lo justificamos también? ¿Dónde crees que hay mayor y dónde hay menor presión? ¿Qué justificar eso? Intuitivamente tiene que ver la profundidad. Había una ecuación que nos va a permitir justificar esto. ¿Con qué ecuación justificamos el ordenamiento de presiones? Ecuación, la más importante de la hidrostática, por eso se llama fundamental de la hidrostática. La ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué decía la ecuación fundamental de la hidrostática? ¿Está por aquí? Ecuación fundamental de la hidrostática decía presión en un punto de abajo es igual a la presión, pero más la cantidad de fluido por H, donde H es la distancia que hay entre los dos puntos. Agarras dos puntos y si entre ellos hay una distancia vertical H, ojo que esta es una distancia vertical, no tiene nada que ver con la horizontal. Por más que estén separados horizontalmente, no importa la distancia horizontal. Por ejemplo, 5 y 6, si están a la misma altura, al mismo nivel horizontal, tienen la misma presión. El H, por ejemplo, yo tengo aquí un punto A y aquí un punto B, y entre ellos hay una distancia H. Si entre ellos hay una distancia H, se cumple esta ecuación, ¿no? Lo cual nos lleva a concluir, pues, que solamente importa la distancia vertical. Solo importa la profundidad vertical. Para la variación de presión. Los puntos 5 y 6, por ejemplo, están a la misma profundidad, tienen la misma presión. Eso era, en realidad, principio bajo comunicante. Entonces, ordenando de mayor a menor. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más presión? Aquí hay más presión cuando estás abajo. Hay más presión cuando estás abajo. Entonces, ordenando de mayor a menor sería abajo, que es en el punto 7, es mayor. Lo siguiente sería el punto 5, ¿no? Los siguientes que están a la siguiente mayor profundidad, pero están al mismo nivel, entonces son punto 5 y punto 6. ¿Sí? ¿Qué seguiría? O sea, estoy viendo, el más profundo es el 7, que tiene mayor presión. 5 y 6 están empatados. El 4 es el siguiente, que tiene, al estar más arriba, tiene menor presión. El siguiente sería el 4. Y el 2 y el 3 también están empatados.
¿Ya? Solamente te fijas en la altura, no hay nada más de qué fijar. Y continúa el último, el que tiene menor presión de todos es el punto 1. Nota que no ha sido para nada importante la forma del recipiente, en este caso del... Algo parece. No ha sido importante la forma del recipiente. Tampoco ha sido importante tener en cuenta si estaba rodeado por arriba o por abajo de rocas, no importa eso. No ha sido importante eso de que hay una estructura arriba. Solamente el profundidad. Entre el fondo y el pleno debería ser. No, solamente se hace la altura vertical. Solamente Está importa. más abajo que el 3 no más igual. Ah, perdón, sí tiene. Lo he escrito mal. Y gracias por notar. Y acá debería poner mal. Gracias. Sí. Ya está bien, gracias. Lo que hay que tener bien claro lo que se nos pida. Dice ordenar de mayor a menor, o sea, todos los puntos tengo que tener en cuenta. Y ordenarlos. Ya. Yo creo que con eso hemos repasado, sí. Hemos repasado la ecuación fundamental de la hidrostática, aunque de manera conceptual. Veamos otro ejemplo. El siguiente ejemplo 8. Dice, otra vez establece una relación de orden de mayor a menor entre las magnitudes de las tres fuerzas que están acá. Son fuerzas que se requieren para equilibrar a las masas que están ahí. Las masas mostradas están equilibradas. Ya. Me quiero ordenar de mayor a menor. ¿Qué es lo que genera cada una de las fuerzas que actúan sobre el pistón de la izquierda? Donde se nota que hay menos área que los pistones de la derecha. ¿Qué generan esas fuerzas? Un aumento de presión, ¿no? Genera un aumento de presión. ¿Y tu apellido era? No. No está registrado, ¿no? Oh, no está registrado, ¿no? Sí. No, no sale. Aquí voy a mostrar un review. No sale. No me está no queda review. Por si acaso, conéctate al Zoom. No voy a hacer, por si acaso, conéctate al Zoom. Si es que no me sale, mira. ¿Quieres tomarle foto para que no tengas problemas con tu asistencia? Sí. No voy a hacer que tengas problemas con tu asistencia. Entonces estamos en el ejemplo 8. Esas fuerzas generan un cambio de presión, un aumento de presión, y ya, los cambios de presión, ¿a qué te suena? ¿Qué ley, qué principio? Cuando hay cambio de presión. Principio, eso lo vimos ayer, ¿sí? Principio de Pascal. Ejemplo 8.
Recuerda que esto es del principio de Pascal. Nos decía, el cambio de presión en un punto es igual al cambio de presión en otro punto. Cuando tú tienes este punto A, con tal de que estén comunicados, o sea, que tenga el mismo fluido, el cambio de presión es el mismo. ¿Sí? Eso significa que si aquí le pones una fuerza, esta fuerza en sí te va a dar, yo sé que tú divides fuerza entre área y te da presión, pero esa presión es un cambio de presión que no había antes de poner la fuerza. Entonces, todo el cambio de presión es fuerza 1 entre área 1. Si este es área 1 y este es área 2, y aquí te sale la fuerza 2. Es fuerza 2 entre área 2. Este es el principio de Pascal, estamos recordándolo. Ya, hay que aplicarlo en lo que nos muestra. En el primer caso, a ver, caso 1 con la fuerza 1. Se nos dice, a ver, se nos muestra caso 1. Ya tenemos esta área acá. En este caso, esta F2 tiene que ser igual a 600. Esta es la masa 1. Tiene que ser por equilibrio igual al peso del objeto. M1G, ¿no? Ya. Entonces aplicamos acá. F1 entre área 1 es igual a M1G entre área 2. De ahí sacamos F1. Área 1 entre área 2 por M1G. ¿Sí? Por el principio de Pascal. Hay que notar algo también. Área 1 claramente es menor que área 2. Por lo tanto, si yo paso a dividir área 1 entre área 2, esto es menor que 1. Esta fracción que aparece aquí, eso lo he pasado a multiplicar, área 1 entre área 2. Como se ve en la figura, área 1 es menor que área 2, por lo tanto al dividir sale menor que 1. Esto es menor que M1G. Como esto es menor que 1, toda esa fuerza F1 es menor que M1G. Recuerda que la masa M1 es 600 kilogramos. ¿Ya? Y la misma idea aplicamos para el caso 2, que está en la figura, para el caso 3 también. Caso 2, ¿cómo sería? Caso 2 tienes lo mismo, solamente cambia el peso, la masa M2, ¿no? Que tiene que aquí haber un bloque, ahora tiene masa M2 de 1000 kilogramos. Por equilibrio, esto es M2G. Esta parte que estoy diciendo que es por equilibrio vale M2G, es para que lo sostenga, pues. ¿Ya? Esa fuerza F2 tiene que ser igual al peso de lo que está sosteniendo.
A1 y acá es A2. Igualmente, principio de Pascal, igual que acá. F1 entre área 1 es igual a F2 entre área 2, pero el F2 ya sabemos que vale M2G. Entonces tendríamos F1, no, sería el F2, pero no. Aquí estoy. Aquí un detallito. F2. Le voy a poner F' esto, ¿ya? F' en vez de F2. El F2 ya estaba aquí en realidad. Tenemos esto. Tenemos esto. Ya está. Este F2 es lo que estamos hallando aquí. ¿Qué estamos hallando? Esto. Ya. O sea, se parece mucho el F1 y el F2, solo está cambiando la masa de lo que está sujetando. Este es 1000 kilogramos en el segundo caso. Claramente F2 está ganando el F1, ¿no? F2 está ganando el F1 porque es lo mismo con otro peso. Y allá podemos saber al menos que F2 tiene que ser mayor que F1, ¿no? Lo cual es lógico. Si estás levantando más peso, claramente necesitas mayor fuerza. Lo interesante está en el F3, en ese caso de ahí. Este es lo interesante. Porque si no sabes el principio de Pascal, puedes tener algunas hipótesis equivocadas, erradas. Por ejemplo, alguien que no sabe el principio de Pascal podría pensar, esa fuerza F3, que está en el tercer caso, de repente es necesaria dividirse entre 2. No vayas a pensar eso, ¿no? O sí necesitas dividir entre 2. ¿Cómo hacemos el caso 3, que es interesante? El único caso interesante es el caso 3. Donde tenemos un pistón pequeño, 2 grandes, este es el caso 3. Y aquí hay una fuerza F3. Un área 1, este es el área 2, y este también es el área 2, igualito. ¿Cómo planteamos el problema en el caso 3? Recuerda que aquí hay una masa de 600 también. ¿Cómo se plantearía el problema en este caso, que es el más interesante de los tres? ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Antes de ver, o sea, no lo vean como una ecuación, entiéndelo. ¿Qué decían tus propias palabras al principio de Pascal? El cambio ¿de qué? Presión da igual. Sí. Es igual, y ahí viene la cosa importante. Es igual en todos los puntos de un fluido. De un fluido confinado, o sea, encerrado. O sea, si acá hay un cambio de presión, acá hay el mismo cambio de presión, y aquí hay el mismo cambio de presión. Pues puedo aplicarlo a 2, 3, 4 puntos, todos los puntos que yo quiera que esté dentro del mismo fluido. Eso quiere decir que yo puedo plantear cambio de presión en ese punto de ahí donde está la fuerza F3. Puedo plantearlo. Cambio de presión en 3 es igual, no, pero en A. Voy a ponerle A minúscula para que no aparezca. Este es B y este es C. En A es igual al cambio de presión en B, es igual al cambio de presión C. No es que se vaya a distribuir la presión. O sea, este ejercicio era para ver si puedes justificar correctamente con el principio de Pascal lo que está pasando. No es que la presión se divida en dos, una presión por un lado y se divida en dos por el otro. No es lo que está pasando. Son iguales los campos. Y al hacer eso, pues aquí pondríamos que acá hay una fuerza F', acá hay una fuerza F2'.
tendríamos que esta fuerza por equilibrio tiene que ser, por equilibrio esta fuerza F' debe ser M1G. Y esta F2' también debe ser M1G. Solamente por equilibrio. Entonces, aquí tendríamos F3 entre área 1 es igual a F', pero F' es M1G entre su respectiva área. Área 2, y también es igual al otro lado a M1G entre su respectiva área 2, ¿no? Bueno, las últimas dos igualdades no nos dan nada nuevo. Pero lo importante es que no ha sido necesario dividir entre 2, ni nada por el estilo, ni sumar. Simplemente son independientes. Entonces de aquí sacamos F3, que es igual a A1 entre A2 por M1G. 1, 2 y 3. No se lo ve, entonces. Con eso ya pueden responder a la pregunta. A ver, vamos a ver cuáles son las alternativas. ¿Te tienes que reunir los tres casos? Ah, aquí están las alternativas. A ver, viendo las alternativas, sí, la 3 y la 1 son iguales. Sí, y la 2 es mayor, sí. Es la alternativa B, ¿no? Esta es la respuesta. Estamos sacando esta respuesta. De mayor a menor me están pidiendo. Ahí se puede ver que la respuesta sería entonces la B. Se nota que F1 es igual a F3. Se nota que esto no es igual a F3. Por F1 era con 600. Mientras que F2 era con 1000. F2 era con 1000. Y F3 es igual a F1. La respuesta es la B. Está bien. Entonces, de este ejercicio lo que se rescata es que no hay que pensar que la presión se distribuye en dos. Pascal te dice que el cambio de presión generado por uno de ellos se va de la misma manera, sobre todo en este caso, a todos los demás puntos del fluido. No es que se vaya a distribuir la presión y se reparta. Se va todita igual. No se cambia de presión. Bien. ¿Hacer una duda, pregunta sobre esto?
A ver. Quisiera también que participemos en todo lo que está en el Zoom, ¿no? A ver. Los del Zoom, ¿tienen preguntas? Todo claro, profesor. Entonces, me gustaría que vean la siguiente pregunta, que es medio conceptual también, pero se puede justificar con ecuaciones. Y aquí hay varias cosas que tener en cuenta. Vamos a ver esta pregunta. Quisiera que participamos en el foro, estoy armando el foro, para entender cómo justificar la respuesta a esta pregunta. Obviamente también tiene que ver con presión. ¿Qué me dicen de este foro? Por favor, vamos a participar aquí en el foro, semana 7. Y les puedo mostrar el foro de la semana 7. ¿Qué nos dice? Dice, tenemos dos presas, a uno le dicen represa, creo que hay una pequeña diferencia entre presa y represa. Eso le corresponde a un ingeniero civil. Pasa. Hola. Eso va a ser mejor, profe. Sí. Ahorita para nosotros también. Bueno, ustedes podrían entrar si quieren. También lo podemos conversar aquí. A ver, ¿qué pasa con la presa de la izquierda y la presa de la derecha? ¿Cuál deberían reforzar? ¿Y cuáles son tus argumentos? ¿Cuál deberían reforzar? Un poco de diferencia entre presa y represa. Me acuerdo que había una diferencia, vamos a buscar represa y presa. Presa, represa. Hay una diferencia. Denomina presa, represa. ¿Ah, es lo mismo? ¿Lo mismo? Sí, parece que sí. Otras cosas se abre y otras como que... Bueno, aquí sí dice que hay diferencia. Hay diferencia, ¿eh? 8 diferencias. Hay que hacer diferencia. ¿Qué se represa? A ver, vamos a ver qué diferencia entre el precio y la represa. A ver, vamos a ver la diferencia entre el precio y la represa. Ah, claro. Presa, represa. Represa. No me gusta, no me gusta lo que es una represa. Bueno, Wikipedia dice que lo mismo. Hay que buscar mejores fuentes. Es interesante averiguar, informarnos la diferencia entre precio y represa del aire, ¿no? Pero bueno, vamos a la semana 7 al foro, a ver, al margen de cómo se llame. La idea es ver. Profe, si influye eso. No influye. Tiene que ver con lo que hemos estudiado, las ecuaciones que hemos visto.
A ver, vamos al foro de la semana 7. ¿Cuál reforzarías? Dice, tenemos dos presas, ambas tienen la misma longitud. Cuando dice la misma longitud se refiere a esta dimensión de acá. A eso. No parece porque uno es más, está en un río más angosto, ¿no? Pero sí tiene la misma longitud. L, la longitud. Ambos tienen la misma longitud L. La presa de la izquierda regula un lago muy grande, en tanto que la de derecha regula un río angosto. ¿Cuál de los dos se debe reforzar? Y bueno, comparado con el otro, ¿no? Yo le daría la indicación de comparado con el otro. ¿Cuál sufre más, por así decirlo? Mayor presión. Esa. ¿Cuáles son sus argumentos? En el Zoom también pueden responder, recuerden que pueden responder. No es necesario aquí ningún cálculo, así que como no es necesario ningún cálculo, simplemente con palabras, pero bájense en las fórmulas que conocemos. ¿Cuándo estaría con mayor o soportando mayor fuerza una represa? ¿La fuerza con qué se relaciona? La fuerza que ejerce, por ejemplo, un fluido. ¿Con qué se relaciona? Con presión. Sí, presión por área. Ahora, ¿la presión cómo es? Presión es fuerza por área. Ya, pero también hay otra ecuación, ¿no? Una ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice? Sí hemos visto la ecuación fundamental de la hidrostática. La presión es... Densidad, gravedad por profundidad. Sí, muy bien. Eso es lo único que gobierna la... Bueno, habrá otra cosa más que nos diferencie a más presión que... Entonces, ¿cuál estaría soportando más presión? No nos dicen nada de que un río sea más profundo que el otro, ¿no? Se supone que son ríos similares. Los dos tienen a la izquierda ríos. La diferencia es que uno tiene una conexión a un lago y el otro tiene una conexión a un río, a la derecha. Y a la izquierda hay río. A ver, ¿qué dicen en el chat? En el chat y en el foro. Trate de participar en el foro. ¿Cuál de los dos se debería reforzar comparado con el otro? O yo diría poner cuál se debe reforzar más. Aquí dicen en el foro. Y aquí mismo, ¿cuál sufre más presión? A ver, en el foro. Teniendo en cuenta esta ecuación, ¿no? Presión de abajo. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. O sea, esta es una represa, por ejemplo, aquí está la represa, o presa, como quieras llamarlo. Esta es la vista desde arriba, vista superior. Y una vista lateral. Aquí está la represa.
Lo que tenemos es algo así. Esto para que tengan cuenta. La vista superior es lo que estamos viendo en la figura. La vista lateral, les he dibujado una vista lateral. El fondo está, en ambos casos, imagínate que está a la misma altura. A ver qué dicen. En el chat me dicen, por ejemplo, una idea, ¿no? De repente sería bueno ponerlo en el foro para que quede como una idea que se puede discutir. ¿Y qué dice acá los que estamos en el aula? ¿Hay alguna de las dos represas que se deba reforzar más que la otra? ¿Son iguales? ¿O si una se refuerza más que la otra, cuál? Creo de que la primera se refuerza más que la segunda. Ya, ¿cuál sería el argumento? El área. El área. Pero ten en cuenta que tiene el mismo tamaño, ¿no? Tiene el mismo tamaño. La primera está todo. Uno tiene el área. Por ahí me dicen que la primera habría que reforzar más porque tiene más área, pero ojo que dicen que son igualitos, ¿no? Mismo tamaño. A ver, ¿qué dicen en el foro? A ver, otra idea. Ya, estamos razonando con el tamaño, pero ahí hay que recordar que nos dicen que tiene el mismo tamaño. Aquí dicen en el foro. En el foro me están diciendo ambos se deben reforzar igual. Y aquí, por ejemplo, me dicen que ambos se deben reforzar igual porque tienen la misma fuerza. Porque tienen la misma profundidad de los ríos. En ambos casos, yo les he dibujado en la pizarra la profundidad de los ríos. Es la misma. Por lo tanto, aquí esta presión viene a ser la misma. Con ese argumento está diciendo uno de ustedes que tiene la misma fuerza porque tiene la misma profundidad. Eso sí es cierto. La presión es la misma en ambos casos porque solamente importa la profundidad. Si tienes la misma presión abajo, y esto es fuerza sobre área, entonces, como esta expresión abajo, entonces la fuerza sería la fuerza abajo, ¿no? Presión abajo por el área. Pero es la misma área, porque tiene el mismo tamaño. En cambio, Juan Diego, bueno, otro de ustedes dice reforzar la presa del río Angosto. Los factores que influyen en la presión ambiental. Justo lo que dice su otro compañero del chat, del foro, va por el camino correcto en eso de ver los factores que afectan a la presión, pero justamente tenía que ir un poquito más allá. ¿Cuáles son los factores que influyen en la presión de la misma? Para eso tenías que recurrir ahí sí a una ecuación, ¿no? Los factores que influyen en la presión de la misma justamente son la densidad del agua, el G y el H, pero son los mismos. Tienen ríos de igual profundidad. La presión de arriba sería la presión del aire. Sería la presión atmosférica. Esta sería presión atmosférica. Recuerda que el aire que está en contacto con la atmósfera tiene presión atmosférica. Entonces la presión de abajo sería presión atmosférica más densidad del agua por G por la profundidad del río, que es la misma de ambos casos. O sea, ¿tiene sentido esta parte de la contribución del foro? Pero justamente los factores son lo mismo. Entonces no habría por qué discriminar a la presa del río Angosto. Entonces, en realidad los dos. Vamos a responder.
El factor que determina, a ver, ¿cómo lo respondería? La profundidad del agua, que es igual en agua. En ambos casos, el mismo nivel de refuerzo. O sea, no uno más que el otro. Entonces, esto es para tener en cuenta que no importa que te esté conectando a una masa de agua mayor, lo que importa es la profundidad. Por eso que los submarinos necesitan bastante refuerzo porque ellos se van bien al fondo del agua. Importa la profundidad, ese H de la ecuación fundamental de la hidrostática. Este H es lo que interesa. Este es el factor determinante, solamente importa la profundidad. Este es el factor determinante. El H es la profundidad. Y como puedes ver, la fuerza abajo sería la misma, porque es la misma área. La presión lo que me importa es cuánto área. Bien, entonces listo. ¿Aquí está claro? ¿Dudas? Los dos se tendrían que reforzar de la misma manera. Siguiente ejercicio entonces. Ejemplo 10. Este está también interesante. Con presión también, de nuevo. De nuevo presión. Ejemplo 10. Tenemos 3 envases que se llenan al mismo nivel. ¿Qué dice ahora? ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? También vamos al foro. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? ¿Tres envases de diferentes formas se llenan al mismo nivel? La base es la misma para los 3 envases. Otra vez tenemos un dato importante, que el área de los 3 envases es la misma, o sea, esta base del mismo tamaño, en cada uno de los 3 casos. La forma es distinta, es decir, ¿no? ¿Cuál de las siguientes declaraciones es válida? Tenemos 5 afirmaciones para evaluar cuál es la correcta. La presión de la superficie superior del envase A es mayor porque tiene una mayor superficie. La presión en el fondo del envase A es mayor porque contiene más agua. Bueno, hay cosas que sí podemos ver claramente, ¿no? El que tiene más agua es el recipiente A, ¿no?
Pero eso no es lo que se pregunta. La B dice que la presión en el fondo es mayor porque tiene más agua. ¿Será cierto eso? Entonces, la presión en el fondo de cada envase es la misma. La fuerza en el fondo de cada envase no es la misma. Y a una profundidad determinada debajo de la superficie de cada envase, la presión sobre un lado del envase A es mayor debido a su pendiente. ¿Qué dicen? Hay que ver varios conceptos de presión. Está en el foro por si acaso. A ver, habría que ver cuál es la correcta. ¿Cuál cree que es la afirmación correcta? A ver, ¿la presión en la superficie superior es mayor o no? ¿Qué cosa es presión? Hay que recordar los conceptos. ¿Y por qué? Sería bueno saber las razones para conversarlas y de esos motivos que ustedes escriben, pueden corregir algunos errores que puedan tener. Si nunca lo dicen, no se corrige. A ver, pues sería bueno participar en el foro. Por ejemplo, dice. A ver, ¿alguien atribuye la respuesta a la B? La B dice, la presión en el fondo del envase A es mayor porque contiene más agua. Y a ver, ¿cuál sería la razón? Profe, disculpe, era la C, coloqué, respondí rápido y puse la B, pero sí, ahí lo argumenté que la respuesta es la C, porque los puntos en la misma profundidad deben estar a la misma presión. Sí. Muy bien, eso era consecuencia de la ecuación fundamental, o también como con el principio de vasos comunicantes, aunque no, debería ser la ecuación, no estoy bien, principio de vasos comunicantes, o también con la ecuación fundamental lo puedes ver. La forma del recipiente no afecta a la presión, es importante también. Este detalle que dice Kevin es importante, la forma del recipiente no afecta a la presión. Sebastián aquí con ecuaciones está argumentando lo mismo. Aquí este 1 yo sospecho que es la densidad del agua. Tengan cuidado Sí, porque era la 1000. densidad del agua es 1000 kilogramos Sí, de metro cúbico. En química yo sé que le dicen 1 por simplificar. No se ve. Y aquí le muestro lo que han respondido. Sebastián acá dice, esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. Que quería poner, pero tengan en cuenta que la densidad del agua no es 1, es 10 al cubo, no se olviden. Kilogramos sobre metro cúbico. El 1 que ustedes escuchan mucho, yo creo, sospecho que lo sacan de química. ¿O de dónde lo ha sacado el 1? Porque hay muchos que dicen 1. No sé qué es así. Por medio del colegio. Pero tengan cuidado, es 1000. ¿Cuál diferencia es esa? Uno, sí, sí. Hay bastante diferencia entre 1 y 10 al cubo, ¿no? No, digamos que te puedo poner un ejemplo de 1000 o
Es que en física, en química usamos litro en vez de metros cúbicos, creo. Sí. Lo que dice el compañero es cierto. Lo que pasa es que en química usan un gramo sobre centímetro cúbico. Sí. Esto es igual a esto, ¿no? Pero en química no están usando las unidades del SI, ¿no? Mientras te mantengas en lo que calculan en química, ese uno no va a afectar porque ellos trabajan con otras unidades. Por ejemplo, esa densidad del agua luego lo usarán para calcular cosas propiamente de química, ¿no? Ya tiene sus propias unidades. Pero yo insistiría, incluso los libros modernos de química, si usan uno, siempre indican la unidad, para que no te olvides, porque poner uno solito es un problema, ¿no? Uno es un número, no es una densidad. Necesitas al menos hacer referencia a la unidad. Bien, pero volviendo al problema en sí, están argumentando de manera correcta que solamente depende de la profundidad. Solamente depende de la profundidad. Lo mismo que dice Kevin. ¿Por qué son incorrectas las demás respuestas? A ver, la A dice que la presión en la superficie superior es mayor, pero eso es falso. Vamos a poner por qué son incorrectas las demás. La respuesta correcta es la C. Las demás respuestas, a ver, la A es falsa. ¿Por qué? ¿Por qué sería falsa la respuesta A? Bueno, la opción A. Dice, la presión en la superficie superior del envase A es mayor porque tiene una mayor superficie. ¿Eso es por qué es falso? ¿Qué puede decir la presión en la superficie superior? La superficie superior está abierta, ¿no? Entonces, cuando se dice abierto es que está en contacto con el exterior. Al estar en contacto con el aire exterior, ¿qué presión le corresponde? Espere. Sin importar el tamaño de la superficie. El envase B también está en contacto con el aire. El envase C también. Todas las superficies superiores están en contacto con el aire. Le corresponde presión atmosférica. A los tres casos le corresponde presión atmosférica. No tiene que ver con el aire. La B es falsa. Aquí se la ve. La presión en el fondo del envase A es mayor porque contiene más agua. No. Se utiliza la ecuación fundamental se aplica la ecuación fundamental de la hidrostática. Decía el agua. Solo sin importar la forma. La C es la correcta, la D, ¿por qué es falsa? A ver. La D dice, la fuerza en el fondo de cada envase no es la misma. Al decir que no es la misma, ahí es falso, porque sí sería la misma, ¿no? Sí son la misma fuerza, usando el dato. ¿Cuál es el dato importante para saber que es la misma fuerza?
Los dos datos, el área y el mismo nivel con agua. Estos dos datos son importantes. Te está diciendo que tiene el mismo H y la misma área. Los dos datos al mismo tiempo son importantes. Como habían dicho, los datos. Los datos de que tienen la misma H y la misma área en el fondo. Entonces, si nos preguntan sobre la fuerza es presión por área. La presión es la misma porque tiene misma profundidad y el área también en el fondo. Entonces, la fuerza es presión por área, sale de despejarlo en la definición de presión es fuerza entre área. Sí son la misma fuerza porque es presión por área. Por último, la opción E dice, a una profundidad determinada debajo de la superficie, la presión sobre el lado de envase es mayor debido a su pendiente. Es otra vez por la misma razón. Sin importar la forma del envase. Para la misma profundidad en los tres casos, ¿ya? Porque me han dicho para una profundidad determinada. Con eso hemos discutido algunos casos. Hemos sacado algunas cosas importantes también y reforzado lo que sabíamos. Es importante que me muestre lo que están razonando, ahí se puede comentar. A ver, vamos a ver si problemas de cálculo. Cálculo ya matemático, la respuesta era la C. Vamos al ejemplo 11. Dice, en la figura, la fuerza gravitacional ejercida sobre un objeto sólido es de 5 newtons. Según su medición, cuando el objeto está suspendido de una báscula de resorte. Este es el caso A que se ve en la figura. Ahora, el caso B es cuando el objeto se sumerge en agua. Ahora la báscula lee 3,50 newtons. ¿Cuál es la densidad del objeto? Vamos a ver el ejemplo. Cuando un objeto está sumergido, ¿qué fuerzas aparecen? Que no había antes. Cuando un objeto se sumerge, ¿qué fuerza aparece? Aquí hay una fuerza B que dice, ¿no? Esa es la fuerza empuje. La fuerza B que está mostrada ahí es la fuerza empuje que siempre va para arriba. Entonces vamos a hacer el ejemplo 11. Entonces, los datos que tenemos son la fuerza gravitatoria, que es mg, es 5 newtons. La masa del objeto por g es 5 newtons. Eso es lo que nos da el caso A. Las básculas funcionan midiendo la tensión que es generado en el cable que está colgando. Ese es el dato. En el caso B, o sea, aquí la báscula primero mide 5 newtons acá. Lo que pasa es que aquí tienes el DCL, M,
mg. Y tienes la tensión. Esta sería la fuerza gravitatoria, ¿no? La tensión por equilibrio debe ser igual al peso, y eso es lo que está midiendo. Ese es el caso A. Esto es lo que mide. Ahora, en el caso B, tenemos a la báscula. Mismo ganchito, pero ahora está dentro de un recipiente con agua. Y aquí está metido el objeto, ¿no? Ya, ¿qué fuerza actúa sobre el objeto en este caso? Incluso ya les han ayudado en la diapositiva, ¿no? ¿Qué fuerza actúa sobre el objeto en el segundo caso? Hay una tensión, que es la cuerda que está jalando hacia arriba. Hay un peso y hay una fuerza de empuje B. ¿Recuerdan la fuerza de empuje? Hay que recordar eso. Fuerza de empuje era, ¿cómo se calcula la fuerza de empuje? Lo vimos con el principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. El fluido, Sí, en este caso es el agua. la gravedad por el volumen sumergido. Sí, el volumen sumergido. En este caso, el volumen sumergido es todo el volumen del objeto. Porque está completamente sumergido, ¿no? Puedes ver que está completamente sumergido. Les recuerdo que no siempre el volumen sumergido es el volumen del objeto. A veces queda a la mitad sumergido. Ya, las fuerzas que actúan sobre la masa en este segundo caso. La tensión Ft2, el peso, que es la fuerza gravitacional, y la fuerza de empuje. Lo que se nos pregunta es, ¿cuál es la densidad del objeto? ¿Cuál es la densidad del objeto? Se pide densidad del objeto, no el agua obviamente sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que sería la masa entre el volumen del objeto. La masa entre el volumen total del objeto, ¿no? La masa del objeto sí lo tenemos, ¿no? Está aquí. La masa ya lo tenemos del dato. ¿Qué lo tenemos? ¿Qué nos está faltando para sacar la respuesta? La masa ya lo tenemos, sale de aquí, ¿no? Sería, de una vez saca la masa, sería la fuerza gravitacional entre G. He pasado a dividir el G y tienes la masa. Esto ya está. Nos está faltando el volumen. ¿En dónde aparece el volumen del objeto? Aquí, en la fuerza de empuje. Aparece la fuerza de empuje, ¿no? Y la fuerza de empuje está aquí. Entonces, por equilibrio, planteamos nuestras sumatorias fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en el eje Y? La tensión 2 más la fuerza de empuje, que es
densidad del agua por G por el volumen sumergido, que es el volumen total, justo lo que quiero, ¿no? Los dos hacia arriba, positivo, y el peso está aquí, ¿no? Hay un dato más que nos da el problema. Cuando el objeto está suspendido, la báscula lee 3,50 newtons. Entonces, ¿qué es lo que lee en este segundo caso la báscula? ¿Cuál de las fuerzas es lo que corresponde a los 3,50 newtons? No, la báscula no tiene forma de leer el empuje. Y aquí voy a poner bien claro. Lo que lee un instrumento de medición, como la báscula, es la tensión. La báscula no tiene forma de medir el empuje directamente, tampoco tiene una forma de medir el peso directamente. Lo que lee de manera directa son las tensiones. En el primer caso medía esta tensión que coincide con el peso por equilibrio. Pero en el segundo caso lo que lee es el FT2. Entonces, en el primer caso era mg, 5 newtons, y en el segundo caso lo que lee es el FT2, que es 350 newtons. Este es el caso A y este es el caso B. Entonces, si tenemos la tensión T2, que es lo que lee la báscula. Tenemos la densidad del agua, el G, el M, el G. De ahí podemos sacar el B. A ver, ayúdenme a despejar cuál es el volumen total del objeto. A ver, despejado sería mg. Este mg pasa a la derecha. ¿Qué más pasa a la derecha? Quiero despejar el volumen total del objeto. Restando. Y te va a quedar densidad por G por el volumen. Por el volumen. Ya tengo entonces las dos cosas que necesitaba, ¿no? ¿Qué te estaría quedando? Entonces la densidad del objeto sería masa entre volumen total. La masa que es la fuerza gravitatoria entre G y entre todo esto, ¿no? Esto por si acaso es la fuerza gravitatoria, así que lo puedo poner como fuerza gravitatoria, ¿no? Menos F2 entre densidad del agua. Ok. Se cancela el G. Se queda fuerza gravitatoria por G entre la fuerza gravitatoria menos la fuerza de tensión. Falta por el... No, por G no, por densidad. Está quedando. Esta densidad del agua sube, los G se cancelan, se queda esta respuesta, ¿no? Es una cuestión de despejar. Los datos yo lo tengo. La fuerza gravitatoria, que es mg, 5 newtons. La tensión 2 es 3,50. ¿Cuánto sale el resultado numérico?
La densidad del agua, recuerda que es 1 por 10 al cubo, kilogramos entre metro cúbico. ¿Cuánto sale la respuesta? ¿Cuánto sale la respuesta numérica? Algo que también quiero enfatizar, esto es lo que lee una báscula, es la tensión. Ya, esto quiero que, si por ahí les da otro problema donde te digan que la lectura de la báscula es tanto, lo que está leyendo, lo que te están dando de datos son las tensiones. ¿Ya? En el primer caso está tensión, en el segundo caso está tensión. En el primer caso la tensión es igual al peso, porque no había otra fuerza, pero en el segundo caso ya esta tensión ya no es igual al peso. Tenías que hacer toda esta suma de fuerzas. Sí, en el primer caso era directo el peso, pero en el segundo caso ya no era el peso, porque habían tres fuerzas. ¿En cuánto sale numéricamente? O sea, aquí hay que poner FG es entre 5 menos 3,50 por 1 por 10 al cubo kilogramos entre metro cúbico. Esa sería la densidad del objeto. ¿Cuánto dice que sale? 3.33 por 10 al cubo kilogramo entre metro cúbico. Exacto. $3,33 por 10 al cubo kilogramo entre metro cúbico. Decía lo que bien. Lo que quiero que se lleven es esto. No se olviden lo que lee una báscula. Si ves un problema ahí donde lees, donde dicen la báscula lee primero tal cosa, luego lee otra cosa, está leyendo la tensión de lo que está ahí. ¿Hacer una duda, pregunta sobre este ejercicio? ¿Por qué le pones fuerza gravitatoria? Eso, para... Bueno, eso es lo que también vimos en clase, ¿no? El FG es la fuerza gravitatoria del peso MG. Aquí también le dicen fuerza gravitatoria. Ahora, este problema le hice bien claro que es la fuerza gravitatoria MG para que sepan qué es MG. Lo que pasa es que hay una forma informal de decirle peso a lo que mide la báscula, ¿no? No es cierto que el peso, la fuerza gravitatoria sea lo que mide la báscula. La báscula no mide el MG, lo que mide es la tensión, como te digo. No sé si han escuchado ese dicho que dicen que sumergido en el agua tienes menos peso, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que hay esta fuerza que está interfiriendo, esta fuerza de empuje. Pareciese que tienes menos peso, pero lo que pasa es que en realidad hay una fuerza adicional que no está bien. Que te está levantando y que hace que te sientas menos pesado. Pero el peso sigue siendo el mismo. La fuerza gravitacional no se afecta por el agua. Lo que pasa es que aparece otra fuerza que parece que te levanta, es la fuerza de empuje. No es que te haya hecho más ligero. Bien. Entonces, ¿hasta ahí una otra pregunta? El ejemplo 11 ya está entonces. Veamos el ejemplo 12.
Tenemos distintos fluidos acá. Tenemos aire, agua y aceite. Perdón. Tenemos agua, aire y aceite. Acá hay un concepto nuevo. ¿Qué significa densidad específica? Y esto sí tienen que apuntarlo. Densidad específica. La densidad específica, SG viene en inglés Specific Gravity. Debería traducirse como gravedad específica, pero en español es densidad específica. Se define como la densidad del fluido, y solamente para fluidos, no para sólidos. Densidad del fluido en cuestión. Pues. Por ejemplo, te pueden preguntar la densidad específica del mercurio, que es un fluido, un líquido. Te pueden preguntar la densidad específica del aceite, el oil que está ahí. Y lo que es densidad del fluido en cuestión entre la densidad del agua. O sea que estás usando de referencia al agua. El agua es un líquido tan común que se usa de referencia para definir la densidad específica. Por lo tanto, si SG es ese cociente, esa división, yo puedo ahí empezar la densidad del fluido. ¿Cuál sería la densidad del fluido en términos de la densidad específica SG? Densidad del agua por SG. Lo multiplicas. Lo bueno de la densidad específica es que como es una división de densidades, se queda sin unidades. Ahí lo puedes ver en la figura. La densidad específica del mercurio es 13,6. Y te tiene que dar a entender que es 13,6 veces la densidad del agua. 13,6, pones aquí 13,6, sería 13,6 veces la densidad del agua. Ya te imaginarás cómo será el mercurio, ¿no? Por eso es que hay una broma común, aunque es peligrosa esa broma, porque el mercurio es tóxico, pero si tú agarras un balde de mercurio y tratas de levantarlo, ¿qué estarías tratando de levantar si agarras un balde lleno de mercurio? Claro, el mercurio es líquido, pero tiene 13,6 veces la densidad del agua. En el mismo volumen vas a tener 13,6 veces la masa de lo que habría si fuese agua. Entonces, imagínate que levantar un balde de mercurio sería lo mismo que tratar de levantar 13,6 baldes de agua. Para con tu brazo no vas a poder 13,6 baldes de agua. Sería más pesado. Claro. En el mismo volumen. Si supones que tienes el mismo volumen, porque densidad es masa entre volumen. Si tienes el mismo volumen, vas a tener 13,6 veces la masa del agua. Sería 13,6 veces de pesado que el agua. No sería como tratar de levantar casi 14 baldes de agua. Y eso no vas a poder hacer. Entonces te pueden hacer esa broma de tratar de levantar un balde de mercurio. Ahora, el problema de trabajar con el mercurio es que es tóxico. Sí. Emite vapores tóxicos, no es bueno estar manipulando mercurio. Sí. Una vez en mi colegio rompieron un termómetro para ver si había bien. Sí, muy buena idea. Aunque un poquito no te va a hacer daño. Yo también una vez rompí el termómetro del niño, no me hizo tanto daño, pero si vas a estar jugando, ahí sí puede que entre los poros, si mal no recuerdo. Mis compañeros agarran los mal en mano y van a tener una tendencia que Lo peor es que lo metes a la boca. Ahí sí es peor. apuesto con ella lo dice. No, es tóxico. Sí, y en cambio, miren, el aceite. El aceite tiene gravedad, densidad específica 0,72, menos que 1. Menos que 1 quiere decir que es menos denso que el agua.
Ya está. Y por aquí tienes agua. Ya, vamos a resolver este ejercicio. Dice, determina la diferencia H en los niveles del mercurio. Me han dado de dato la presión manométrica del aire que está en el tanque. 65 kilopascales. Ya, vamos a hacerlo. Ejemplo 12. Ya, nos dan de dato, en este ejemplo, la presión manométrica del aire, que es 65 kilopascales. Tenemos aquí el medidor, que está conectado con ese aire. El recipiente, que está abierto por acá. Hasta ahí llega el agua y continúa hasta arriba. Ya, vamos a colorear. El agua está por acá. Entonces es agua. Llega hasta aquí. Entonces agua. ¿Y el mercurio dónde está? Ah, llega hasta acá. Vamos a llamar H1. H1 es 30 centímetros. H1 es 30 centímetros. Y el resto es mercurio. Esto de color verde es mercurio. Llega hasta aquí. Y esto aquí es lo que se nos pide, ¿no? Dice, determine la diferencia H en los niveles de mercurio y agua. Y el resto es aceite. Esto mide H2, donde el H2 sí me dan de dato que es 75 centímetros. Y este es aceite, ¿no? Aceite, el oil. Esto de color verde es el mercurio. Vamos a poner HG. Y el resto es agua. Ya, ya con esto, a ver, ¿qué podemos saber? ¿Está abierto al aire ese recipiente a la derecha? Está abierto al aire. Bien, entonces tenemos que resolver esto usando la ecuación fundamental de la hidrostática y también teniendo en cuenta que está abierto al aire, por arriba entonces hay presión atmosférica. Vamos a poner algunos puntos de referencia. Comenzamos dándonos cuenta de estos puntos. A ver, este punto 1 está al mismo nivel que este punto. ¿Sí?
Vasos comunicantes. Luego aquí tenemos el punto 2. No vayas a pensar de que este punto 2 tiene la misma presión a la izquierda porque no es el mismo fluido. ¿Ya? Luego arriba tenemos el punto 3. Y aquí tendríamos el punto 4. Entonces lo que podemos hacer es aprovechar de que estos dos puntos son la misma presión. Misma presión. Estos dos puntos, porque es mismo fluido al mismo nivel. Ojo que tiene que ser no solamente el mismo nivel, sino que tiene que ser el mismo fluido también. Por ejemplo, este punto 2, como les digo, está al mismo nivel que acá, pero no es la misma presión porque es otro fluido. Entonces, lo que podemos hacer es, por la izquierda, tenemos la presión de 4, está arriba, o sea, tenemos 4, tenemos el punto 1. Y hay una distancia H1, ¿no? Por la izquierda me estoy refiriendo a este lado de acá. ¿Ven ahí? Esto es por la izquierda. ¿Qué podemos hacer entre el punto 4 y el punto 1? ¿Recuerda la ecuación fundamental de la hidrostática que te decía? Presión abajo es la presión de arriba. H. Entonces, aplicamos la ecuación fundamental. Por la izquierda es bien simple, tendríamos presión de abajo es 1, es igual a la presión de 4, más densidad de ¿quién? Esto es agua pura. Agua por G por la distancia es H1. Ya está. Eso es lo que tenemos. Esta presión de 4 es la presión del aire, la densidad del agua, por G por H1. Ya sería la presión 1. Déjalo así. Entonces, por este lado tenemos aplicando la ecuación de la hidrostática, esa presión. Ahora veamos por la derecha qué es lo que tenemos. Esto lo que pasa a la izquierda, ¿no? Ahora por la derecha. Por la derecha tenemos... Podemos empezar arriba, la presión 3. Le sigue aquí la instancia H2 que tiene aceite. Y llegas al punto 2. Y luego tienes otra altura H y llegas al punto 1. La altura H es el mercurio. Tenemos dos columnas de fluido, que es por la derecha. Cuando tienes dos columnas de fluido, o bien puedes utilizar dos veces la ecuación. O sea, vamos a usar entre 3 y 2, por ejemplo. Aquí sería presión en 2, sería... La presión de abajo es la de arriba, más densidad de ¿quién? Del aceite, por G por H2, ¿no? Y aquí tendríamos la presión en... ¿Qué pongo aquí a la izquierda? Entre 2 y 1. ¿A 1 o a 2? ¿Qué pongo acá? Entre 2 y 1. La de abajo siempre, ¿eh? La de arriba. La de arriba. Más densidad de mercurio por G por H. Ya está. Entonces, ¿así está claro?
He aplicado la ecuación fundamental primero entre 3 y 2 y luego entre 2 y 1. ¿Qué más podría hacer con estas ecuaciones? Mira, este P2, entonces yo podría poner aquí. P1 es igual a todo este P3, la densidad del aceite, por G por H2, la densidad del mercurio, por G por H. Pues está aquí. Ahora, una cosa. La presión en 3, ¿qué cosa es? La presión en 3, recuerda que aquí está abierto al aire, no es la presión atmosférica. ¿Sí? La presión en 3 es la atmosférica, está aquí arriba. Entonces, P1 es igual a P atmosférica más densidad del aceite por G por H2 más densidad del mercurio por G por H. Eso es lo que tenemos. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Qué podemos hacer con la ecuación 1 y la ecuación 2? Entonces, hasta ahí quiero que piense un momento. He aplicado entre 3 y 2 la ecuación fundamental y teníamos ecuación entre 2 y 1 y lo reemplazamos, o sea, este P2 lo estoy reemplazando aquí. Todo esto. Le apuesto para arriba, abajo y tienes toda esta ecuación con 2 rojeadas. ¿Qué puedo hacer ahora? Igualo 1 igual a 2 y tendría presión del aire más densidad del agua por G por H1 es igual a presión atmosférica más densidad del aceite por G por H2 más densidad del mercurio por G por H. Y de ahí yo puedo despejar lo que se nos pide. Se nos pide H. H sería igual, al paso todo lo que está al costado sería la presión del aire menos la presión atmosférica. Esto le pasa, la presión atmosférica lo pasa a restar. También le paso a restar, bueno, primero le dejo la presión del agua, digo la densidad del agua por G por H1 menos la densidad del aceite por G por H2 y todo lo divido entre densidad del mercurio por G. Tengo las alturas, tengo la densidad del agua la conozco, la densidad del aceite también. La densidad del aceite dice que es 0,72 por la densidad del agua. Recuerda la idea de la densidad específica. Si quieres la densidad de fluido sería la densidad específica por la densidad del agua. La densidad del mercurio sería 13,6 la densidad del agua. Entonces vamos a reemplazar esto, ¿no? Sería poniendo, a ver, el H sería la resta de presión del aire menos presión atmosférica. ¿Qué cosa es eso? Lo vimos en la clase pasada. Cuando ganar presión le restas la atmosférica, ¿eso qué se llama? Manométrica. Justo la tenemos de dato. Esta es la presión del aire menos presión atmosférica. Ya la tenemos de dato. 65 por 10 al cubo pascales. Le ponemos la densidad del agua. 10 al cubo kilogramos entre metro cúbico. Y le multiplico el 981 por el H1 vale. El H1 vale 0,30 metros.
0,30 metros menos la densidad del aceite. La densidad del aceite es 0,72 por 981 por la otra altura, que es 0,75. Esto lo divides entre densidad del agua, que es 1000, por 981. Ya está, tienes todo para reemplazar. ¿Cuánto vale el H? Esto lo estoy reemplazando nada más. ¿Cuánto sale tu H? Hay que reemplazar. Por si acaso, toda esta recta ya es 65 por esa al cubo. No hay que restarle de nuevo la atmosférica. Toda esa recta de presión del aire menos la atmosférica ya es 65 por esa al cubo. ¿Cuánto sale este resultado? $13,6. Perdón, aquí es 13,6 me está faltando. Todo esto es 13,6. 0, creo que sale 0,470. Creo que eso es lo que sale. ¿Pueden chequear eso? Para repasar todo eso. 0,470. Sí, ¿no? Bien, ya que ya está el otro profesor esperando, me gustaría que lo chequee. A mí me sale 0,470 y yo me tengo que ir. Ya, con una fotito, pues. 0,470. Sería bueno que lo vuelvan a hacer, la idea está ahí. Hay más ejercicios en su autónomo y practiquen este fin de semana y ya se acerca la PC. Sí. La próxima semana ya hay la PC. En Zoom también quisiera que lo chequen. 0,470 la respuesta. Simplemente igualar 1 con 2. Entonces, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.